Jenny Patiño Vargas y del grado 11.3 y voy a explicar qué es el individualismo y sus límites. Empezamos con sus objetivos. Uno de sus objetivos es explicar cómo el individualismo contribuye al desarrollo personal, pero también cómo puede afectar a la convivencia si no tiene límites. Muchas veces nosotros llegamos como decimos las cosas por decirlas, pero no miramos qué daño le estamos haciendo a las personas. Es como que listo, podemos hacer esto, pero también tenemos que tener conciencia de lo que vamos a decir o cómo vamos a hacer las cosas. Esos son los objetivos. Las frases: el ser humano busca libertad y autonomía, pero también vive en sociedad. ¿Hasta dónde puede llegar el individualismo? Pues sin afectar a los demás. ¿Hasta dónde podemos llegar si tratamos de pensar las cosas bien, si tratamos de no buscar como afectar a las personas, sino decir, listo, voy a decir esto, pero esperemos que no le hagamos daño a las demás? O sea, es como siempre tener ese límite de las cosas. Empezamos con la introducción. La introducción de esto es que vamos a reflexionar sobre el individualismo y sus límites. Vamos a saber cómo podremos tener como ese punto medio de las cosas para no afectar, pero tampoco ser como tan muy allá. El ser humano necesita la autonomía y pues también la libertad, obviamente. Pero también vive en comunidad y sus decisiones afectan a los demás. Obviamente nosotros como seres humanos como que tiramos a hacer las cosas, pero muchas veces no tenemos conciencia de lo que hacemos. Por eso dice, también estamos en comunidad con las decisiones que afectan a los demás, pues saber qué es lo que vamos a hacer y tener ciertos límites a la hora de actuar y a la hora de ser libres. En sí, ¿qué es el individualismo? El individualismo es una corriente de pensamientos y un estilo de vida que pone en el centro al individuo, defendiendo su autonomía, sus derechos de libertad y pues también tomar sus decisiones sin depender de las otras personas. Eso es el individualismo. El estar independiente, como dice la palabra, ser independiente. Cuando nosotros nos vamos a vivir solos, cuando empezamos la universidad, que muchas de las personas quieren irse para otros lugares a empezar a estudiar, o tal vez en la misma ciudad empezar a estudiar, pero vivir solos porque quieren vivir como esa etapa. Ahí empezamos a ser individuales, porque tenemos que tomar conciencia de lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar, qué decisiones vamos a tomar, porque ya todo depende de nosotros. Ya no tenemos como una persona en sí de que, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. No, nosotros somos responsables de lo que vamos a hacer. Por eso es que en el individualismo también tiene como con sus contras, porque no llegamos a ser conscientes de hasta dónde podemos llegar. Pues sus ideas sostenibles son que filosóficamente se asocia a pensadores como Descartes, quien resalta el objetivo pensante, y a corrientes liberales pues modernas. En la social se traduce al valorar la independencia, la autorrealización y la libertad personal. O sea, en esto también se toman a pensadores para poder dar como un mensaje claro de lo que vamos a decir. Pues ahí también empezamos con los límites del individualismo. Primero que todo, el individualismo no es absoluto, porque el ser humano vive en sociedad y necesita de los otros. Sus límites aparecen cuando afectamos al bien común.
Cuando las decisiones individuales dañan a la comunidad, ejemplo, la contaminación, la corrupción y el egoísmo social. A esto yo puedo decir, cuando las decisiones de nosotros, pues cuando llegamos a ser individuales, o sea, cuando llegamos a vivir solos o tales, podemos llegar al límite de dañar a la comunidad. Por ejemplo, cuando vivimos solos y ponemos música a todo volumen sin importar a la gente. Eso, ahí estamos afectando el bien común porque no estamos siendo conscientes de las cosas. También la corrupción. Un bien ejemplo, la corrupción. A este punto, la gente como que no le importa las personas cuando llegamos al punto de ser corruptos. Solamente piensan en ellos. Por eso es que decimos que hace parte del individualismo. El egoísmo social. Cuando somos egoístas con las personas, cuando no nos importa lo que digan o lo que hagan o dejen de hacer, y somos como se nos da la gana. Entonces ahí es un límite del individualismo, es un límite del individualismo. Entonces está la ética moral. La libertad debe ejercerse. La libertad debe ejercerse respetando la dignidad y los derechos de los demás. Genera aislamiento. El exceso de individualismo rompe los lazos de solidaridad. O sea, cuando no respetamos y no somos dignos para ser correctos, o cuando no respetamos a los demás, o sea, muchas veces como que no tomamos conciencia de las cosas y como que somos muy, disculpen la palabra, pero somos muy porquerías a la hora de ser empáticos, digámoslo así, con las personas. Somos groseros, no respetamos a los demás y no tenemos ciertos límites para no afectar a las personas. Esto genera aislamiento, el exceso de individualismo. O sea, cuando somos muy individuales y por eso es que hay que tomar límites, llegamos a romper los lazos de la solidaridad. O sea, no nos importa ser solidarios o no. No nos importa si le hace daño a la persona o no. También sería la desigualdad, cuando cada quien solo busca su beneficio, se amplían las brechas pues sociales. O sea, hay veces que las personas solamente buscan el beneficio. O sea, no les importa si, bueno, a mí me importa esto y yo quiero esto. O sea, que a mí no me importa lo que las otras personas sientan o ¿sí me entiende? O piensen. Solamente estoy buscando mi beneficio. Entonces, seguimos con los ejemplos. Una persona tiene el derecho a escuchar música, ¿sí? Pero debe bajar el volumen para no afectar a sus vecinos. Ese es un ejemplo claro. Otro de estos son las redes sociales. Cada quien puede opinar, pero debe hacerlo con respeto para no caer en discursos de odio. O sea, tenemos que, si vamos a opinar de algo, tenemos que saber de que debemos decir algo que sea bueno, o sea, algo que no afecte a las personas. Otro de estos es alguien que puede usar su dinero como quiera, pero si afecta a las personas, si afecta a la salud y la educación, pues ¿para qué? O sea, está bien, pero a la vez está mal. Y pues la conclusión de esto es que el individualismo es valioso porque resalta la libertad y la autonomía del ser humano,
pero encuentra límites de la convivencia social y el respeto al otro. No se trata de negar al individuo ni de disolverlo en la masa, sino de equilibrar su desarrollo personal con la responsabilidad social. En palabras simples, soy libre, pero mi libertad termina donde empieza la del otro. Tenemos que ser conscientes de las cosas, respetar a las personas, saber hasta dónde puedo llegar de las cosas y no pasar por encima del otro. Pensar siempre antes de actuar. No es de que usted pase por encima de la otra persona, o listo, es porque soy yo, entonces a mí no me importa lo de los demás. Y porque yo vivo solo, a mí no me importa si las otras personas se incomodan por mi ruido o por lo que yo hago. No, hay que ser empático y tener límites a la hora de ser individuales. Ahora vienen las preguntas para el público, pero pues me las voy a hacer yo misma y me las voy a responder yo misma. ¿Creen ustedes que en la actualidad vivimos en una sociedad demasiado individualista? Y para mí, la verdad, sí. La verdad, yo siento que en este tiempo las cosas han cambiado tanto, los pensamientos han cambiado tanto y yo creo que nos hemos dejado de influenciar tanto de las personas, tanto de las redes sociales o de tantas cosas que a este punto la gente vive muchas veces con odio o con cosas en la mente o sí vive en su mundo y pues no les importa la verdad a los demás. O sea, yo creo que a este punto la gente no tiene casi respeto, no tiene casi valores, digámoslo así. Entonces, para mí sí vivimos en una sociedad demasiado individualista. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, acá, donde yo vivo, hay gente que pone música a las 12 de la noche, uno durmiendo, música a todo volumen sin importarle a los demás, sin importarle cómo duerma el otro, cómo es la otra persona, si le afecta o no le afecta, si puede dormir con música o no, porque a muchas personas sí les afecta, pero como a otras no. O sea, y ahí nos damos cuenta de que el individualismo en esta sociedad, a este punto, está demasiado afectada. Porque otro ejemplo de eso es en el colegio. En el colegio vivimos una manera de ser de las personas tan individualistas que no le importa cómo se sienta la otra persona. O sea, listo, yo llego como a mí se me da la gana, si estoy enojada o no estoy enojada, a mí no me importa el otro. Y si usted me dice tal cosa, y como yo estoy enojada, entonces a mí yo le contesto con 4 piedras en la mano y no me importa, porque es que a mí no me importa cómo está usted. Entonces, es eso. Y la verdad para mí es una sociedad que es demasiado individualista y no sabe los límites que se deben tomar al hacer o tomar decisiones. Y pues ya es eso.